o falle algún tipo de memoria dentro del equipo. Entonces, eso son ciertos tipos de pausas eh, o sea, son ciertos tipos de conceptos que nos llevan hacia un posible problema que tenga nuestro equipo. Y ahí podemos diagnosticar realmente cuál puede ser la falla probable que tenga y proceder a corregirlo. Correcto, sí, va. Sí, dale, sigue. ¿Alguien tiene alguna otra aclaración? Tengo entendido Lady, ¿está de que acuerdo con eso, la explicación? tengo entendido Diga, eso Cristian. que es un mantenimiento predictivo, que es diagnosticar o identificar cuáles son las condiciones que están afectando el correcto funcionamiento del equipo y por medio de eso, pues ahí sí se puede aplicar un mantenimiento correctivo, predictivo de ese componente que esté mal. Pero tengo entendido que es un mantenimiento predictivo. Sí, ahí hay dos Sí, realmente, conceptos. Dale, sigue, sigue. no, usted, profe, siga, sí, siga, Bien, lo escucho. efectivamente tenemos dos conceptos ahí que es la diagnosticar el problema y pues, establecer un mantenimiento predictivo. Es otro concepto que se ha utilizado en la jerga del soporte de los técnicos duros en mantenimiento y soporte. Pero realmente sí hay que evaluar cuando un usuario le manifiesta al técnico o al experto que la máquina o el sistema o la red tiene las siguientes características, no está funcionando porque ayer hubo un chaparrón y le cuentan a uno la historia en ese sentido. O sea, a uno no le están diciendo que efectivamente hubo un recalentamiento en los diferentes circuitos del sistema eléctrico de la oficina, de la casa, de la tal, sino que resulta que estaba lloviendo durísimo y entonces ahí se comienza a hacer un diagnóstico del problema. El problema no solamente, muchachos, se enfoca a que, pero cuéntame, ¿qué le pasó a la máquina? Pues la gente arranca con eh, facilmente cayendo truenos y uno le pregunta ahí en la oficina, en la casa, en la empresa, ¿tienen algún control de poder? ¿Tienen algún control de estática? ¿Se sabe que el sistema eléctrico está debidamente controlado, asegurado? Y factiblemente nos responde el usuario, no tengo ni idea, pues tocaría averiguar. Entonces, hay que ir diagnosticando, es como el médico, efectivamente, nadie cree, vuelvo y digo, nadie cree que hacer una evaluación y análisis sobre un PC, sobre un sistema de información, es la misma historia que un paciente con el médico general. Entonces, aquí, Exacto. Sí, sí, bien, entonces la otra es la mantenimiento predictivo, es establecer ciertas características de lo que un técnico cree que va o no a ocurrir acorde a las características cotidianas que le están presentando constantemente en esa máquina o que ya tiene un registro y un récord de las máquinas que tiene a su cargo o que ha venido haciéndole soporte. Bien, sigue. Profe, un Sí, aporte. señor. Juan. Eh, pues digamos ahí están hablando en cuanto al tema del mantenimiento, pero físico, ¿sí? Sí, Pero el correcto. predictivo también se ve, por ejemplo, Sí, que sí. el mantenimiento predictivo también se ve, por ejemplo, en los, no sé, en un servidor de base de datos. Ahí encontramos software que nos hace, digamos, un barrido por el servidor y nos muestra el estatus del servidor en este momento, en redes, en qué tan lleno está a la fecha, digamos,
Se estima que en 2 semanas ya puede estar lleno tal disco o algo así. Son software que le ayudan a uno también en mantenimiento predictivo. Diagnosticar, es correcto. Yo supongo que ahorita Brian nos va a hablar sobre todos los procesos de mantenimiento, porque vamos, como dice Juan, con buena certeza en toda la parte física. Y la parte del software no nos ha hablado nada Brian, esperemos que siga la siguiente fase. Sigue Brian. Pero Juan tiene toda la razón, efectivamente, existe, no tenemos, existe cualquier cantidad de software que evalúa las condiciones, las características, la configuración, la arquitectura, el uso, el rendimiento, los accesos, los logs constantes de acceso bajo esas características, arrojando un informe diagnóstico regular, bueno, o cuando le colocan a ustedes en una empresa al PBX le cuelgan un controlador de llamadas. Al final del mes, el encargado del sistema de telefonía arroja un informe, como regularmente este personal es muy técnico, pues él simplemente imprime y muestra lo que el sistema le arroje, pero ese informe hay que hacer un análisis. Están haciendo una llamada constante a las 3 de la tarde al teléfono número tal cada tercer día. Frecuentemente en la extensión 35, desde las 12 hasta la 1:30 se cuelgan a la hora del almuerzo para llamar hora y media constantemente de lunes a viernes. Entonces ese análisis pues obviamente lo tiene que recibir el gerente y él sentarse a evaluar la información porque los técnicos de hoy en día no hacen esa clase de evaluaciones. Por eso la educación está compuesta por ahí en 4 o 5 niveles, en 4 niveles en los que efectivamente partimos de una educación básica, luego una formación técnica, la que hoy en día aquí en este país se conoce como educación para el trabajo y desarrollo humano, y en el resto del mundo se conoce como educación profesional, que es la que maneja el SENA, y la educación técnica profesional, la tecnológica y la superior. Y ahí en la superior se diferen varias gamas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese cuento? Porque para que una persona esté en capacidad, ojo, en capacidad con la competencia pertinente. ¿Y qué es la competencia? El saber ser. Entonces, ese saber, ese conocimiento que puede tener una persona para poder evaluar, diagnosticar y tomar una decisión. Entonces, se supone que el acorde a las competencias que el Ministerio de Educación ha definido, desde lo técnico profesional superior, es cuando se permite tomar un diagnóstico y una opinión. Antes, pues simplemente es lo que pasa comúnmente. Efectivamente, por eso los países desarrollados ya llevaron el técnico al siguiente nivel. Acá, pues obviamente estamos bastante atrasaditos. Pero bueno, entonces hasta ahí ese punto es que efectivamente lo que se quiere decir es que hay que hacer una evaluación y análisis a los diferentes informes, como dice Juan, de lo que un software de este nivel puede arrojarnos para apoyarnos en el soporte y del mismo. Y cuando se hacen auditorías, pues ni se diga. En las auditorías existe software especializado para hacer seguimiento, control, espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, Brian. Listo, profe. Dando un poco más de introducción al tema de mantenimiento predictivo, pues lo que mencionaba mi compañero, pues efectivamente existen programas que nos sirven para monitorear los diferentes tipos de aplicaciones dentro de un ordenador y pues detectar las necesidades que tenga algún tipo de programa o sistema operativo. Eh, Dentro de mantenimientos predictivos también podemos encontrar, en el caso de información o bases de datos, podemos hacerlo por medio de copias de seguridad de datos. También podemos utilizar algunas herramientas de Windows que nos permite hacer eso de forma automática, caso tal de que llegue a existir algún tipo de daño. Y también habla de algo de borrar cada cierto tiempo los cookies de la navegación. Eh,
todo el tema de antivirus, los software de antivirus, para evitar los anti-malware. También existen algunos componentes físicos en el ordenador para limpiar. No, estos son físicos como tal. Se le fue el sonido, Brian. Ah, se me fue el sonido. ¿Sí me Sí. escuchan? Ahí ya le estamos escuchando perfectamente. Para ir apoyando el tema que nos mencionan, que están mencionando sobre toda la aclaración de lo predictivo, es una perspectiva de una proyección de lo que puede llegar a pasar, como dice Juan y lo dices tú, no solamente con la parte física, sino también con la parte lógica. Desde lo parte físico es establecer el alcance de la vida útil de un elemento a razones básicas de vibraciones, calor, temperatura, entonces, y la resistencia del mismo y el material con lo que está hecho. De una vez se le advierte al usuario o al encargado de lo que le va a pasar sí o sí a ese elemento. Como cuando uno compra un carro, las llantas le aguantan, le dicen a uno, a un año y medio, dependiendo de las siguientes condiciones. Entonces ahí le van dando una proyección de lo que va a pasar con ese elemento sí o sí, tenga mejores o peores condiciones. Sí. Listo, profe. Profe, Entonces, yo tengo una pregunta Diga, Lady. que respecto a todo lo que usted dice, se guarda como un documento, una ficha técnica donde vaya todo eso, Ni donde más quede todo eso faltaba. guardado como o algo. Claro, Que ni no, más ni faltaba. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Ahora me imagino que Brian nos dará efectivamente que para hacer un mantenimiento, llámese como lo quiere identificar, correctivo, preventivo, predictivo, evaluativo o de diagnóstico, utilizaremos una ¿qué, Lady? un formato. una, sí, Ficha un técnica. formato, una ficha. Bien, gracias, Lady. Eh, Sigue, Brian. Listo, profe. Entonces, para el tema del mantenimiento predictivo, pues lo que le mencionaba, pues es importante todo el tema de los backups, las copias de seguridad. Eh, Encontré también lo del tema de los scandis, los cuales pues es una herramienta que nos permite reparar errores en los archivos o algún tipo de carpeta. Eh, los liberadores de espacio, pues no los introduje acá en la diapositiva, profe, pero pues también puedo mencionarse. Eh, los liberadores de espacio de discos, eh, también, pues también las actualizaciones de software también es importante, y la limpieza de archivos por registros temporales. Entonces se tienen que eliminar, caso tal de que pues, se utilicen. La detección de virus. ¿Qué pasó, Brian? Pero es que tengo como intermitente el internet, pero sí me escuchan, sí. No, perfecto, sí. Pues ha estado muy de buenas porque estaba muy bien aquí todo el tiempo constante. Listo, profe. Bueno, respecto a lo que mencionaba pues nuestra compañera Lady, existe pues diferentes tipos de formato pues para el mantenimiento preventivo. Caso tal de que sea espacio en memoria, pues se manejan diferentes tipos de formatos. Y ahorita los podemos compartir en el grupo. Eh, y todo lo que tiene que ver con los tipos de mantenimiento, backup que se hace sobre algún tipo de servidor o alguna máquina. Y ya, Sí, profe, señor. y ya, ah,
Tenemos acá que acá me faltó. En el correctivo, eh, el tema del reemplazo de las piezas, eh, en el ámbito operativo, la regulación del computador frente a los programas principales que utiliza, los recursos del sistema, la memoria, el procesador, el disco, que también hay software que nos permiten hacer todo ese tipo de seguimientos dentro del equipo. La optimización de la velocidad del equipo, Sí, la revisión de la instalación eléctrica del equipo, pero pues ya si lo sabemos hacer bien y si no, pues preferiblemente con un especialista. Y el completo reporte del mantenimiento realizado o pues el formato correspondiente. Y si hay observaciones para mejorar frente al ambiente de funcionamiento del equipo. Listo, profe, eso sería todo el tema de la explicación básica. bueno, Brian, quedó muy coja la exposición, te digo de una vez. Faltaron temitas por poner. Faltó lo que es un objetivo del mantenimiento desde el punto de vista científico, la misión del mantenimiento, cuál es la verdadera misión, definir claramente qué es el mantenimiento de un equipo y las razones, cuál es la funcionalidad y la función técnica del mantenimiento de computadores. Esto desde lo científico. Porque nos tenemos que centrar en este contexto. Pero desde lo técnico, pues habría falta el mantenimiento preventivo y correctivo del software. Algo dijiste al final de unas herramientas a utilizar o unos elementos a tener en cuenta como las vacunas de los antivirus, una limpieza al software, del uso del software que se está utilizando y las aplicaciones y demás. Pero muy por encima pasaste como un halcón veloz. Entonces, ahí eso hay que tener en cuenta. Dentro del mantenimiento, efectivamente, de que podemos llegar a decir que es el mantenimiento de un equipo, efectivamente es el concepto de que lo que se va a hacer con la máquina, para qué se va a hacer, cuál es la funcionalidad de ese mantenimiento, que son en su momento determinado las políticas que usted tiene que definir en una empresa o en un proceso de montaje e implementación de un sistema de información a una empresa. No hablamos de un solo PC, sino de la red de computadores de la empresa, cómo está configurada la red, la topología, su arquitectura, su distribución. Entonces, esa es la razón. Y argumentar por qué hay que hacer un mantenimiento a los usuarios, perdón, argumentarle a los usuarios por qué hay que hacer el mantenimiento al sistema de manera periódica, o sea, preventiva y de manera correctiva y la justificación del mismo. Entonces, esas son una del por qué. La funcionalidad es efectivamente hacer un mantenimiento desde el tipo de vista correctivo y preventivo, funcionalidad. Entonces, si efectivamente la máquina está fallando y presenta ciertas condiciones y características de rendimiento y de resultado, pues entonces habrá un mantenimiento correctivo. Pero para prever de que ciertas fallas, ciertas condiciones técnicas de mal funcionamiento no se den, entonces para eso son los mantenimientos preventivos, ¿correcto? Desde el punto de vista del correctivo, aparte de proyectar del cambio de piezas, el cambio de software, la instalación, renovación, actualización de software, está involucrado el hardware y el software. ¿Ok? El objetivo técnico de un mantenimiento de computadores dentro de la arquitectura realmente es
evitar o mitigar las consecuencias o fallos de un equipo. Entonces, el objetivo está claro. Dentro de la arquitectura, pues uno diseña y configura y la funcionalidad de esos componentes es viable en la implementación y puesta en marcha de la misma. Pero, pues como todo elemento, nosotros mismos al pasar los años nos vamos desgastando, nos vamos envejeciendo. Un par de zapatos nuevo al término de medio año están desgastados usándolos diariamente, 24 por 24 o cada tercer día van a terminar desgastados. Entonces, el objetivo de nuestro mantenimiento como tal, no lo olviden. ¿Cuál es, Lady? Digo Natalia, perdón, Natalia. Natalia. Señor, es que mi internet está lento y todo me llega como unos segundos más tarde, los audios. Dígame la verdad, ¿dónde estaba? Yo no la vi ahí sentada. Ah. Brian, descomparta pantalla. ¿Descomparto pantalla? Sí. Sí, señor. Dentro del objetivo primordial del mantenimiento, se proyecta en arquitectura unas justificaciones básicas que sería ¿qué? Nata. ¿Cómo evitar y disminuir los fallos? Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos, sí, correctamente. Ese es uno de los objetivos primordiales. Lo demás, pues, se va a hacer. Establecer todas las tareas que se desarrollan con la misma, con nuestro sistema de información, con nuestro POSE, para evaluar si las tareas son viables, no son viables, si están adecuadas, no adecuadas. Esa es parte de lo que hablamos ahí del diagnóstico. Entonces, si el software que está instalado es adecuado o está mal instalado, porque ¿qué pasa con un computador de un niño? Pues efectivamente él le baja software a la data, pero nunca evalúa si efectivamente el software que está bajando va a afectar otro software en librerías, en programas de combinación de elementos, de usos, de periféricos, etcétera. Entonces, pueden que tenga conflictos, pueda que tenga uso de base de datos alternas. Lo que hace por eso muchas veces cuando ustedes montan un antivirus, un McAfee con un Norton, etcétera, pues se van a pelear y constantemente van a tener en su máquina que la máquina esté infectada, pero realmente ¿Juan estará infectada? Juan David. Profe, pues yo lo tomaría como que uno cancela al otro, ¿no? Como que un antivirus no permite que el otro ejecute como la misma función, no sé. Tanto como lo cancele, no. El uno con el otro toma la base de datos de los virus que tiene relacionados, cada uno, y automáticamente detecta que ese archivo, ese virus que está relacionado en la base de datos del A o del B, es un virus. Entonces, automáticamente está relacionándose que el uno contiene el virus del otro y el otro contiene el virus del otro. Pero simplemente es porque la base de datos no es la misma para cada antivirus. Por eso, constantemente... Señor. Tengo un aporte sobre eso. Básicamente es, por lo que mencionó el profesor, la base de datos, pero lo que pasa es que algunos antivirus lo manejan en su repositorio local y otros que lo comparten en un repositorio global, que es compartido por varios antivirus, que lo que hacen es ir a consultar si ese archivo potencial o no potencial se encuentra en esa base de datos y le devuelve la respuesta a la máquina.
También meto la cuchara, es una base de datos y él consulta a diferentes servidores en el mundo para ver si sí o no está promocionando virus o qué, y ahí empieza la labor de un anti-malware. Correcto. Entonces, conclusión, si me aparece eso por tener 2 antivirus montados en mi máquina, ¿tendrá o no tendrá virus? Muy probablemente no tenga virus. No tiene virus. ¿Y entonces qué hay que hacer? Hay que dejar un solo producto de antivirus que sea lo más actualizado y licenciado posible, porque la licencia, más que permitir la instalación, permite la consulta en otras bases de datos que le dan más. Sí, pero exactamente la solución, ¿cuál sería? O sea, ese es un dato a tener en cuenta, estamos de acuerdo. Y debe ser obvio, entre comillas, perdone la palabra obvio, Mauricio. Pero ¿cuál sería realmente la acción a tomar sobre esa situación? Pues ahí se debe realizar la desinstalación de uno de los antivirus, ¿no? Ajá. Quedar con el que sea de un funcionamiento más óptimo para el sistema. Bien, don Juan. Tiene un punto ahí de atención. Sí, esa es la acción que se debe de realizar, teniendo en cuenta el concepto creo que era de Mauricio. De Camilo y de Mauricio también. El Mauricio, algunos dos, de tener en cuenta y de hacer la instalación adecuada de una de las mejores herramientas de un antivirus para que quede bien. Pero solamente la acción la completaríamos con la desmonte de uno de los 2 antivirus, porque los 2 van a seguirse peleando por más que actualizados o desactualizados se encuentren. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el objetivo de nuestro mantenimiento sería desde ese enfoque. ¿Cuál sería la misión de un mantenimiento realmente desde el punto de vista técnico, mi estimado Pedro? Profe, desde el punto de vista técnico, primero la parte física, darle el mantenimiento de acuerdo al uso o la exposición al ambiente. Entonces, que la tierra, que la grasa, si hay digitación, hacer ese tipo de mantenimiento en cuanto al aseo. La misión, ¿no? Sí, la misión del punto de vista técnico, se me dice que la parte ya, pues, la parte operativa y evaluar el correcto funcionamiento de todas las aplicaciones que ya tenga instaladas, tanto el hardware como el software. Es correcto, sí. Entonces la misión sí es como lo hace el concepto técnico de un PHBA. La misión es la de implementar la mejora continua de las estrategias para la acción de soporte y mantenimiento. Entonces, asegurar al máximo los posibles riesgos y las posibles acciones que van a deteriorar el funcionamiento físico y lógico de la máquina. Bien, Pedro, la tiene muy clara. Muy bien. Con tus propias palabras, pero pues el mismo concepto. Muchas gracias. Bien. Entonces, 2 preguntas para el señor Brian. Pedro, hágale una pregunta al señor Brian. Listo, profe. Pues, Brian, yo trabajo en un hospital y realmente allá veo mucho a los ingenieros biomédicos con un tema en cuanto a las hojas de vida de los equipos biomédicos. No soy experto en el tema de mantenimiento técnico. A los servidores y a las máquinas así súper grandes de las empresas también se les maneja una hoja de vida donde se le programe, no sé, las actividades que hay que hacerlas, o eso simplemente se ¿Dónde qué, hace perdón? en los servidores o en los computadores. ¿Existe ese tipo de protocolo que tiene, por ejemplo, un ingeniero biomédico con los equipos hospitalarios? Es decir, que el servidor de X base tiene por protocolo, por instructivo, manual, documento, realizarle ciertas actividades. O sea, él tiene como su propia hoja de vida. Sí, claro, sí, claro. De hecho, ya cuando ya sea de manera interna
dentro de la empresa o de manera externa, todo servidor o equipo tiene que tener una hoja de vida correspondiente donde se entregan los diferentes tipos de características físicas que se le instalaron, físicas y en cuanto al software que se le instalaron. En el caso tal de que ese servidor lo administre un tercero, él tiene que tener una bitácora de seguimiento de manera operaria todos los días frente a todo lo que se le hace al servidor y las diferentes tipos de fallas que tiene, caso tal de que él no lo pueda solucionar, a quien llamó y el tipo de mantenimiento que se le realizó al servidor correspondiente. Pero sí, sí